¿Alguna vez te has preguntado qué secretos pueden esconder las fotografías de los supervivientes del Titanic? En abril de 1912, una familia española posó en la cubierta del RMS Carpathia, el barco que rescató a los supervivientes del naufragio más famoso de la historia. Pero lo que parecía ser una imagen de esperanza y supervivencia, escondía una verdad devastadora que no saldría a la luz hasta 112 años después. Hoy te voy a contar la historia real y dramatizada de la familia Mendoza Vázquez, inspirada en testimonios de la época, para que descubras cómo una fotografía que simbolizaba la vida terminó siendo el preludio de una tragedia aún mayor. Antes de comenzar, no olvides suscribirte al canal, darle me gusta a este video y contarnos en los comentarios qué piensas de esta historia que conecta el pasado con el presente de manera inexplicable. Si observas esta imagen tomada en abril de 1912 a bordo del Carpathia, verás a una familia elegante, posando con la dignidad de quienes han sobrevivido a lo imposible. Don Ricardo Mendoza, 45 años, industrial textil de Santander, viste su mejor abrigo negro mientras abraza protectoramente a su esposa, doña Carmen Vázquez de Mendoza, 38 años. Los tres niños, Elena de 14, Miguel de 12, y la pequeña, Isabel de 6 años, miran hacia la cámara con esa mezcla de trauma y alivio que caracterizaba a todos los supervivientes. Pero si examinas cuidadosamente los rostros, verás algo perturbador. No es gratitud lo que reflejan sus ojos, sino una resignación extraña, como si supieran que habían sobrevivido al Titanic solo para enfrentar algo peor. Y tenían razón. La historia de los Mendoza comenzó en marzo de 1912, cuando don Ricardo decidió llevar a su familia en un viaje de negocios a Nueva York. Ané era dueño de 3 fábricas textiles en Santander y había cerrado un contrato importante con una empresa americana. El billete de primera clase del Titanic costaba lo que un obrero español ganaba en 5 años, pero para Ricardo era una inversión en el futuro de sus hijos. Los registros del White Star Line confirman que la familia ocupaba las cabinas B-52, B-54 y B-56 en primera clase. Elena, la hija mayor, había insistido en llevar su diario personal, donde escribió durante todo el viaje. Ese diario, conservado hasta 1924, revela detalles escalofriantes sobre las últimas horas del Titanic y lo que realmente sucedió aquella noche. Según el diario de Elena, encontrado décadas después en los archivos de la familia, la noche del naufragio comenzó de manera inusual. Don Ricardo había tenido una pesadilla terrible y despertó a toda la familia a las 11:20 p.m., 20 minutos antes del impacto con el iceberg. Papá nos despertó sudando y temblando. Escribió Elena, dijo que había soñado que el barco se hundía y que debíamos vestirnos y salir a cubierta inmediatamente. Mamá pensó que había bebido demasiado brandy, pero él insistió. Gracias a esa pesadilla, estábamos completamente vestidos cuando escuchamos el terrible sonido del metal contra el hielo. Los Mendoza fueron una de las primeras familias en llegar a los botes salvavidas, pero lo que pasó después cambiaría sus vidas para siempre. Don Ricardo, siguiendo el protocolo de mujeres y niños, primero ayudó a subir a su esposa y a sus 3 hijos al bote número 8. Pero cuando intentó subir él mismo, el oficial le gritó que no había espacio. Papá nos miró por última vez. Continúa el diario de Elena, nos dijo, cuiden a su madre Anshan fuertes. Nos vemos en Nueva York, pero en sus ojos vimos que sabía que no era verdad. Lo que los supervivientes nunca contaron oficialmente es que el bote 8, donde viajaba la familia Mendoza, había sido sobrecargado con 65 personas, cuando oficialmente solo tenía capacidad para 65, pero había un problema. 3 de esas personas eran polizones que se habían colado durante la confusión del naufragio. Doña Carmen, en su testimonio privado, grabado años después, reveló la verdad durante las 8 horas que estuvimos en el mar. Antes de que llegara el Carpathia, esos 3 hombres amenazaron a las mujeres y niños. Decían que si alguien hablaba sobre ellos, nos tirarían al agua. Mi Elena, con apenas 14 años, tuvo que defender a sus hermanos pequeños, mientras yo trataba de mantener a flote a Isabel, que se estaba muriendo de hipotermia.
Cuando el Carpathia los rescató al amanecer del 15 de abril, la familia Mendoza estaba rota. Don Ricardo había muerto en el naufragio. Pero esa no era la peor noticia. Durante las horas en el bote salvavidas, la pequeña Isabel había desarrollado una neumonía severa por la exposición al frío. Los médicos del Carpathia fueron claros. La niña no sobreviviría al viaje a Nueva York. La fotografía fue tomada el 18 de abril. En el último día del viaje hacia Nueva York, Anne Isabel murió esa misma noche en los brazos de su madre, siendo una de las víctimas no oficiales del Titanic que nunca aparecieron en las listas de bajas. Sobrevivimos al naufragio más famoso de la historia, escribió Elena años después, pero perdimos todo en el proceso. Papá en el mar, Isabel en el barco de rescate, y nosotros perdimos nuestras almas en algún lugar del Atlántico Norte. La familia regresó a Santander en mayo de 1912, pero eran personas completamente diferentes. Doña Carmen había envejecido 20 años en un mes. Miguel, el hijo del medio, había desarrollado un tartamudeo severo y pesadillas constantes. Elena se había convertido en la cabeza de familia a los 14 años, cargando con la responsabilidad de cuidar a su madre destrozada y a su hermano traumatizado. Los registros municipales de Santander muestran que la familia vendió las 3 fábricas textiles por una fracción de su valor real. Doña Carmen era incapaz de tomar decisiones de negocios y los compradores aprovecharon su vulnerabilidad. Para 1915, la que había sido una de las familias más prósperas de Cantabria vivía en una pequeña casa de alquiler en el barrio pesquero. Elena escribió en su diario, años después, «Hay algo maldito en haber sobrevivido cuando tantos otros murieron. No merecíamos salvarnos más que las otras 1.500 personas que se hundieron con el barco. Esa culpa nos consume día a día». La familia desarrolló rituales obsesivos relacionados con el agua. Doña Carmen no podía bañarse sin ayuda porque entraba en pánico. Miguel se negaba a acercarse al mar, a pesar de vivir en una ciudad costera. Elena contaba compulsivamente a los miembros de su familia cada noche, aterrorizada de que alguien más desapareciera. Los archivos del Hospital Provincial de Santander registran el ingreso de Elena Mendoza el 15 de abril de 1924, exactamente 12 años después del naufragio. Había desarrollado una obsesión fatal con esa fecha. Cada aniversario del Titanic, Elena se dirigía al puerto de Santander y caminaba hacia el mar, como si quisiera reunirse con su padre y su hermana pequeña. Ese año, la corriente del Cantábrico se la llevó. Su cuerpo nunca fue encontrado. Doña Carmen, al enterarse de la muerte de Elena, sufrió un colapso mental completo. Miguel, ahora de 24 años, pero con la mentalidad de un niño asustado, no pudo cuidarla. Los registros municipales muestran que ambos murieron en un accidente de tráfico el 3 de agosto de 1924. Su carruaje fue atropellado por uno de los primeros automóviles que circulaban por Santander. El conductor, según el parte policial, declaró que parecían fantasmas caminando en medio de la carretera, como si quisieran que los atropellaran. La fotografía del Carpathia estuvo perdida durante décadas, hasta que en 1987 fue encontrada en los archivos personales del fotógrafo oficial del barco de rescate. La nota adjunta decían familia española, últimos supervivientes en ser fotografiados, todos falecidus antes de 1925 historia trágica, conservar para la posteridad. Cuando los historiadores comenzaron a investigar la historia de los Mendoza, descubrieron algo escalofriante. De todos los supervivientes españoles del Titanic, los Mendoza fueron los únicos que no vivieron más de 12 años después del naufragio, como si el barco los hubiera marcado para una muerte lenta pero inevitable. Hoy, la fotografía cuelga en el Museo Marítimo de Santander, con una placa que cuenta su historia real. No es solo el testimonio de supervivientes del Titanic, sino la prueba de que a veces sobrevivir puede ser más cruel que morir. Los vecinos más antiguos del puerto aún cuentan que en las noches del 15 de abril, cuando hay niebla, se pueden ver 5 figuras caminando por el malecón Anún: hombre elegante, una mujer con vestido largo, 2 jóvenes
y una niña pequeña. Se dirigen hacia el mar como si finalmente fueran a reunirse con el destino que evitaron durante 12 años. La historia de la familia Mendoza nos recuerda que las tragedias históricas tienen consecuencias que van más allá del evento inicial. El Titanic no se hundió solo una noche de abril de 1912. Siguió hundiéndose en la vida de sus supervivientes durante años. A veces, las fotografías que parecen capturar momentos de triunfo sobre la adversidad, en realidad documentan el comienzo de tragedias aún mayores. La imagen de los Mendoza en el Carpathia no muestra supervivientes victoriosos, sino almas perdidas navegando hacia un destino que ya estaba sellado en las heladas aguas del Atlántico Norte. ¿Te has preguntado alguna vez si sobrevivir a una tragedia puede ser más difícil que no sobrevivirla? ¿Crees que existe una especie de culpa del superviviente que puede marcar a las personas para siempre? Si esta historia te ha conmovido, no olvides suscribirte al canal, dar like y compartir para que más personas conozcan estas historias olvidadas que merecen ser recordadas. En los comentarios, cuéntanos, ¿conoces alguna historia familiar que haya sido marcada por eventos históricos? Tu historia podría ser la próxima que investiguemos. Esta historia está basada en testimonios reales de supervivientes del Titanic y registros históricos de la época, dramatizada para honrar la memoria de todas las familias que vivieron tragedias similares durante aquellos años turbulentos del siglo XX. La historia de la familia Mendoza nos recuerda que las tragedias históricas tienen consecuencias que van más allá del evento inicial. El Titanic no se hundió solo una noche de abril de 1912. Siguió hundiéndose en la vida de sus supervivientes durante años. A veces, las fotografías que parecen capturar momentos de triunfo sobre la adversidad, en realidad, documentan el comienzo de tragedias aún mayores. La imagen de los Mendoza en el Carpathia no muestra supervivientes victoriosos, sino almas perdidas navegando hacia un destino que ya estaba sellado en las heladas aguas del Atlántico Norte. Esta historia nos enseña que las tragedias históricas no terminan cuando los periódicos dejan de escribir sobre ellas, continúan viviendo en los corazones de quienes las experimentaron, transmitiéndose de generación en generación como heridas invisibles que nunca sanan completamente. La familia Mendoza nos recuerda que detrás de cada fotografía histórica hay seres humanos reales con historias, sueños y sufrimientos que merecen ser recordados. No eran solo estadísticas o nombres en una lista de pasajeros, eran personas que amaban, que tenían miedo, que lucharon por sobrevivir y que pagaron un precio terrible por cada día adicional que vivieron. ¿Te has preguntado alguna vez cuántas historias como esta permanecen olvidadas en archivos polvorientos? ¿Cuántas familias cargaron en silencio con traumas que el mundo nunca conoció? ¿Crees que la supervivencia siempre es una bendición o a veces puede convertirse en una carga demasiado pesada para soportar? La próxima vez que veas una fotografía antigua, mírala con otros ojos. Observa no solo lo que muestra, sino lo que podría estar ocultando. Cada rostro tiene una historia que contar. Cada mirada esconde secretos que esperan ser descubiertos. Si esta historia te ha conmovido, te invito a que hagas algo más que simplemente verla y olvidarla. Compártela con alguien que necesite recordar que no está solo en sus luchas, que todos cargamos con historias difíciles y que el dolor compartido puede convertirse en sanación colectiva. ¿Tienes alguna fotografía familiar antigua que esconda secretos? ¿Conoces historias de tus antepasados que nunca han sido contadas completamente? ¿Hay tragedias familiares que marcaron a generaciones, pero que permanecen en silencio? En los comentarios, cuéntanos tus propias historias. Cada familia tiene sus propios Titanics, eventos que dividieron la vida en un antes y un después. Tu historia podría ser la que ayude a alguien más a entender su propio pasado familiar. En nuestro próximo video, investigaremos otra fotografía que esconde secretos de más de un siglo. Una imagen que cambió el destino de dos países y que involucra una historia de amor imposible durante la Revolución Mexicana. No te lo puedes perder. Gracias por acompañarnos en este viaje al pasado. Recuerda, las mejores historias no siempre tienen finales felices, pero todas merecen ser contadas. Hasta la próxima, y que nunca olvides que tú también eres parte de la historia que las futuras generaciones estudiarán. Vive tu historia,
Cuenta tu historia. Preserva tu historia.